En esta unidad lo que vamos a ver es la intervención de los microorganismos sobre otros elementos químicos distintos del nitrógeno y el carbono. Vamos a observar o vamos a analizar la intervención en el ciclo del azufre y finalmente en el ciclo del fósforo. Cabe destacar que estos ciclos biogeoquímicos ustedes van a rescatarlo y profundizarlo cuando vean la materia edafología. En esta diapositiva les presento un ciclo del azufre muy sencillo en el cual voy a indicar las principales intervenciones microbianas. Primeramente tendré que decir que el ciclo del azufre, de una manera muy parecida al ciclo del nitrógeno, la fuente principal para el crecimiento vegetal está en la reserva orgánica de este elemento. Por lo tanto, los procesos de mineralización son muy importantes como la generación de los nutrientes para que las plantas puedan crecer. El ion que principalmente utilizan los vegetales para su crecimiento es el ion sulfato. Y como ven, hay distintos procesos como la inmovilización, la mineralización en condiciones aeróbicas y anaeróbicas y procesos de oxidación y de reducción, donde los microorganismos actúan principalmente dentro de este ciclo. La atmósfera también contiene compuestos azufrados, por ejemplo, óxido de azufre o ácido sulfídrico. Las cantidades que puede tener de estos elementos la atmósfera varían fuertemente si son zonas industriales o son zonas rurales. En lugares muy urbanizados donde hay mucha actividad industrial, los contenidos de estos elementos en la atmósfera pueden ser muy importantes y pueden llegar a ocasionar algunos problemas porque la lluvia puede acarrear estos elementos hacia la tierra, generando lo que se denomina o que comúnmente se conoce como lluvia ácida. Dentro de este ciclo, los microorganismos actúan en diversos procesos. Inicialmente vamos a analizar la mineralización, que parte de los restos vegetales, animales o microbianos y también de las sustancias húmicas que contienen azufre y por actividades de sus enzimas pueden liberar diferentes iones de acuerdo al medio en el cual se encuentra produciéndose el proceso de mineralización. Se va a obtener iones diferentes, por ejemplo, en ambiente aeróbico, o sea, una mineralización aeróbica como se observa en el ciclo. El ion que se produce es el ion sulfato y los iones sulfuros, inclusive la formación de ácido sulfídrico, se genera en ambientes anaeróbicos. En los restos vegetales, animales y microbianos, las formas orgánicas de azufre en general son compuestos proteínicos. Hay dos aminoácidos que contienen una buena proporción de azufre, como la metionina, la cistina y también la cisteína, perdón, tres. Y también existen distintos componentes con puentes azufre, también sulfatos orgánicos, ésteres sulfúricos y algunas vitaminas del complejo B como la tinina, la biotina. Así que bueno, hay numerosos compuestos orgánicos que deben ser atacados por los microorganismos para que se liberen compuestos más sencillos y se dispongan a disposición de las plantas o en el suelo los iones que contienen azufre, que a partir de ahí puede nutrirse el vegetal. Recordemos que en este ciclo la mayor provisión de los nutrientes está dada por la mineralización a partir de compuestos orgánicos. La inmovilización ocurre también porque los microorganismos, cuando están haciendo sus procesos de crecimiento, pueden captar iones inorgánicos para constituir parte de su masa microbiana.
Esto es análogo a lo que ustedes ya conocen de inmovilización de nitrógeno. A diferencia de lo que ocurre con este elemento, donde es frecuente encontrar inmovilización neta, en este proceso, si bien la inmovilización existe, en el azufre es raro encontrar situaciones de inmovilización neta que provoquen que el ion sulfato se disminuya del pool inorgánico y por lo tanto compromete el crecimiento de los vegetales. Por eso reconocemos el proceso, pero desde el punto de vista agronómico no es un proceso que tenga la significancia que sí lo tiene en el nitrógeno. También vamos a analizar las reacciones de oxidación y de reducción que provocan los microorganismos cuando las condiciones de aerobiosis o anaerobiosis cambian. Ciertos microorganismos pueden provocar cambios químicos dentro de la forma inorgánica de azufre. La oxidación del azufre se denomina normalmente sulfooxidación y es el paso de las formas más reducidas del azufre, los iones sulfuros, pasando también por el azufre elemental, que en el proceso de sulfooxidación que llevan a cabo algunos grupos microbianos, lo pueden llegar hasta los compuestos más oxidados de azufre, como es el sulfato. Este proceso normalmente se lo compara con la nitrificación, ya que tiene muchas cuestiones en común. Una de las cosas es que la mayoría de los microorganismos son del grupo de microorganismos autótrofos, y este proceso de oxidación le provee suficiente energía como para poder utilizar dióxido de carbono para su actividad autotrófica. Este proceso de oxidación es importante en el suelo. Se da cuando un suelo, por ejemplo, ha tenido acumulación de iones sulfuro, o por ejemplo cuando se agrega azufre en polvo y las condiciones son oxidativas. Los microorganismos hacen este proceso formando, en realidad, más que ion sulfato, se forma ácido sulfúrico. Es un ácido muy fuerte que provoca descensos de pH y que tiene algunas consecuencias. Ya lo vamos a ver cómo se va a relacionar esto con la disponibilidad de fósforo. Este proceso, por ejemplo, se utiliza cuando se quiere combatir algunos organismos que tienen preferencia por habitar en ambientes alcalinos. Por ejemplo, una enfermedad de papa que provoca Streptomyces scabies. Cuando se quiere controlar esa enfermedad, donde no hay problemas de acidificación, entonces se aplica azufre en polvo, los microorganismos hacen el proceso de la sulfoxidación y de esta manera descienden el pH por la producción de ácido sulfúrico, y de esa manera se controla el patógeno de la papa. También vamos a ver cómo esta producción de ácido fuerte, como es el ácido sulfúrico, va a tener relación, como dije recién, con la disponibilidad de fósforo, pero eso lo vamos a ver cuando vemos mecanismos de solubilización de fósforo. El otro proceso que estamos viendo ahora es la sulfato-reducción. En realidad este proceso algo ya hemos visto en la parte general, cuando vimos que ciertos microorganismos eran capaces de utilizar alternativamente al oxígeno molecular los iones sulfato y provocaban la reducción. Era un tipo de respiración anaeróbica, en vez de la de nitratos es de sulfatos. Obviamente hay una analogía entre el proceso de respiración anaeróbica de nitratos y la respiración anaeróbica de sulfatos. O sea, este proceso de sulfato reducción es análogo de alguna manera a el proceso de desnitrificación en el suelo que se cumple en el ciclo del nitrógeno. Los microorganismos que intervienen en estos dos procesos, algunos ejemplos por lo menos, los hemos listado en esta transparencia. Los de la sulfooxidación, los microorganismos autótrofos de los cuales hablamos son fundamentalmente esos del grupo de los Osteobacillus.
y hay también algunos heterótrofos como son las pseudomonas y los bacillus. Y los de la sulfato reducción son microorganismos que, a diferencia de lo que ocurre con los desnitrificantes, que siempre son un microorganismo que son anaerobios facultativos, ya que cuando hay oxígeno hacen un proceso respiratorio. En cambio, los de este grupo, los de sulfovibrio, de sulfomaculum, son microorganismos anaerobios estrictos y en realidad solamente pueden utilizar los sulfatos para, digamos, hacer el proceso de respiración anaeróbica que recién describimos. Como último punto del tema de hoy vamos a analizar algunos aspectos del ciclo del fósforo. Este ciclo es un ciclo muy complejo y ustedes van a verlo en detalle en edafología. Como en todos los otros ciclos, los microorganismos intervienen en la mineralización, en la inmovilización, pero nosotros nos vamos a concentrar en la solubilización de este elemento, que es una actividad que son propias de los microorganismos, y entonces quiero destacar algunos mecanismos de solubilización. En principio debería decir que lo del ion fosfato y fosfato ácido, fosfato diácido y fosfato ácido son los iones que la planta puede absorber. Por lo tanto, su disponibilidad puede ser aumentada o disminuida de acuerdo a que el fósforo o los compuestos insolubles de fósforo puedan ser transformados por alguna acción microbiana y dejados liberados en forma de fosfato, fosfato ácido y fosfato diácido. El primer mecanismo que estamos viendo es la producción de quelantes. Hay ciertos microorganismos que son capaces de producir ácidos orgánicos producto de su metabolismo, como son el ácido oxálico, el cítrico, el láctico. Estos ácidos orgánicos actúan en el medio quelando iones que insolubilizan los fosfatos inorgánicos. Por ejemplo, hay iones insolubles de fosfato de aluminio, fosfato de calcio. Cuando el microorganismo en cuestión produce alguno de este tipo de ácidos orgánicos, estos ácidos orgánicos quelan el calcio o el aluminio, liberando compuestos solubles de fósforo y por lo tanto aumentar la disponibilidad de este elemento para las plantas. Este es el mecanismo que presenta Pseudomonas, esas pseudomonas que en la unidad de organismos rizosféricos la vimos como promotora del crecimiento o como PGPR. Se supone que Pseudomonas fluorescens tiene el efecto de producir ácidos orgánicos que tienen esta propiedad. Otro mecanismo que se presenta es la capacidad que tienen algunos microorganismos de producir ácidos fuertes, como por ejemplo ácido nítrico o ácido sulfúrico. En realidad, la producción de ácido nítrico nosotros la vimos asociada al ciclo del nitrógeno y la de sulfúrico a lo que vimos recién al ciclo del azufre. Por ejemplo, la producción de ácido nítrico se produce en el proceso de la nitratación. En realidad nosotros dijimos que se producía ácido nítrico que se disocia y genera ion nitrato y protones. Y en el caso del azufre, en esta suboxidación se genera ácido sulfúrico que también se disocia formando sulfato y protones. Este ácidos fuertes lo que provocan es un descenso del pH, provocando la ebullición de ciertos compuestos insolubles de fósforo. Este mecanismo de producción de ácido sulfúrico efectivamente se aprovecha para, como una forma de hacer un aumento de la disponibilidad de fósforo para cultivos, sobre todo para pasturas. En Australia, por ejemplo, se venden un producto que se llama, uno de los productos se llama Biopur por lo menos, que consiste en la aplicación de una roca fosfórica
junto con mezclada con azufre y cultivo de Thiobacillus. Estos Thiobacillus lo que van a hacer es oxidar ese azufre. El azufre es azufre elemental, lo van a llevar a sulfato y en realidad lo que están produciendo es ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico va a liberar de la roca fosfórica, que es un fosfato insoluble, va a liberar iones fosfato disponibles, fosfato ácido y fosfato diácido, que van a estar disponibles para la absorción por parte de los cultivos. El último de los mecanismos que vamos a ver es la producción de ácido sulfídrico. Hace un ratito, cuando veíamos el ciclo del azufre, ustedes conocían que en condiciones de anaerobiosis el sulfato que hay acumulado en un suelo, si se genera un ambiente anaeróbico, es utilizado por microorganismos que hacen respiración anaeróbica de sulfatos, produciendo ácido sulfídrico. Ese ácido sulfídrico puede, estando libre en el suelo, en un suelo anegado, va a combinarse con el hierro, que en general va a estar combinado con fosfatos, o sea, generando un fosfato insoluble de hierro, y entonces al combinarse el ácido sulfídrico con el hierro, va a liberar iones disponibles de fósforo. Este mecanismo es un mecanismo presente y que es la razón por la cual un cultivo de arroz en general se produce durante el proceso del cultivo una solubilización de fósforo, que no es lo que comúnmente ocurre en un suelo de tipo vertisol, donde no hay paso de esta situación de ambiente anaeróbico. Cuando se presenta en estos ambientes anaeróbicos, este mecanismo cobra importancia y por lo tanto hay más liberación de fósforo, y en realidad después de que pasa la arrocera hay más disponibilidad de fósforo para lo que uno ponga sobre ese cultivo o sobre el rastrojo de ese cultivo a posteriori. Organismos en el ciclo de otros elementos. Vimos aspectos del ciclo del azufre y muy poco de la incorporación de microorganismos o la utilización de microorganismos como solubilizadores de fósforo. A partir de aquí, que hemos terminado la parte de microbiología aplicada al suelo, vamos a trabajar otros aspectos de microbiología aplicada.